Entonces, yo creo que ese esquema funciona bastante bien, en donde está en la voluntad de las empresas en llevar a cabo o no la operación, porque por otro lado muchos dicen, bueno, no, hasta que no me lo apruebe realmente no avanzo con la operación. Y realmente tuvimos un solo problema de operaciones que avanzaron frente a que había problemas realmente de concentración y tuvimos que sacar medidas para frenar eso. Para nosotros fue más complicado porque no teníamos prevista la medida cautelar en la ley, que fue en el caso de las telefónicas, de Telefónica de España, que adquirió Telecom Italia, que a su vez, cuando les decía de estas dos empresas telefónicas que había en Argentina, son justamente esas. Por un lado quedó Telefónica de España y por el otro lado Telecom Italia. Pero entonces, yo digo, si ahí hay un equilibrio y un trade-off de análisis y de profundidad del análisis contra tiempo de resolución. Si uno quiere sacar una operación muy rápido, porque eso también pasó a los primeros años de la historia de la Comisión, se querían cumplir mucho con el término de sacarlas rápido, y al final se veía que no se analizaba bien toda la información, o que a veces pasaban información que no era del todo verídica y ni se llegaba a poder contrastarla o producir otros medios de prueba para verificarlas. Y un poco hoy en día se está en la conclusión de que tal vez es mejor tomarse más tiempo para analizar las cosas bien, pero no hacerse tanto problema si las operaciones se llevan adelante cuando no se advierte de entrada de que puede haber algún problema de concentración. Porque si no pasa eso, digamos, después, que si uno está en el afán de que tengo que sacarla rápido, tal vez me equivoco. Bueno, nosotros también el tema de las telefónicas fue así, o sea, la operación fue en Europa, Telefónica de España compró Telecom y no, en la Argentina, o sea, no se vio ningún papel, o sea, nos enteramos por los diarios y ahí de oficio se iniciaron las investigaciones y se empezaron a pedir todas las cosas, pero la autoridad acá también va a poder iniciar un expediente y multar a las empresas por no notificar, porque está bien clara la ley que dice que no solo se regulan o deben notificarse las operaciones hechas en el país, sino las que hechas en cualquier parte del mundo, que tengan efectos acá. Sí, a ver, yo no estudié a fondo la ley de ustedes y tienen la facultad de ordenar desinversiones ex post, que es, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con AT&T, digamos, o sea, o lo que era las Baby Bells, que se les llamó, que había una gran empresa telefónica y se les ordenó desguazarla en distintas empresas más chicas. Nuestra legislación también prevé que cuando hay ya no por análisis de concentración, sino por análisis de conducta, cuando hay un abuso de poder de mercado tan grande que se determina que la única solución es ordenar el desguace, digamos, o la separación de la empresa, también está previsto que se puede ordenar esa medida, o sea, desinvertir después pero ya como análisis de una conducta, probada una afectación al interés económico general por abuso de una posición dominante. Lo que pasa es que cuando uno quiere ser demasiado específico queda atado muchas veces, y en mercados como por ejemplo el de telecomunicaciones y televisión y todo, que tiene una evolución espeluznante, porque la renovación tecnológica va tan rápido que hoy uno puede hacer una reglamentación de qué facultades tiene hoy para reglamentar esas cosas y dentro de un año no carecer de todo sentido porque cambió tecnológicamente el sistema. Entonces, yo entiendo que no conviene ir a precisiones sobre las facultades, sino ir a términos más genéricos, es decir, buscar la solución que ponga fin al perjuicio que se pueda causar con una estructura de mercado que no permita la competencia. O sea, hay que ir a definiciones de conceptos más que de precisiones de términos, porque si no, realmente con el tiempo se van desvalorizando y normalmente la evolución comercial y sobre todo tecnológica va más rápido que la degeneración de normas, o sea, es un tren que llega siempre tarde, digamos. La legislación yo creo que tienen que aprovechar muy bien esta nueva ley, porque esta ley, o sea, toda operación de concentración o abuso de poder
le va a dar a la superintendencia o le está dando a la superintendencia facultades para ir aún en contra de los organismos regulatorios, como vos recién decías. Yo entiendo que, salvo que esté expresamente regulado, por ejemplo, si está regulado por un organismo un precio, o sea, después no vas a poder sancionar desde la superintendencia por cobrar ese precio, porque está facultado. Pero, por ejemplo, hay mercados en Argentina, por ejemplo, en transporte, donde el órgano del Poder del Estado, la Secretaría de Transporte, determina bandas de precios, de un precio mínimo y un precio máximo. Entonces, bueno, mientras esté dentro de ese precio, está bien, pero tenés que competir. O sea, nosotros como autoridad de competencia verificamos de que las empresas compitan dentro de esa banda, de ese precio mínimo y de ese precio máximo. Y ahí la Secretaría de Transporte no tiene nada que hacer porque es competencia y es parte de nuestras facultades. En Estados Unidos, con esto de la destrucción creativa, que dicen que bueno, si hay una empresa con mucho poder de mercado, después va a venir otra y o va a generar una tecnología nueva para desplazarla, o va a entrar en el mercado rápidamente para competir. O sea, el parámetro no hay parámetros objetivos, hay que ver en cada mercado, en cada país, en cada región, las circunstancias de cada situación. Lo que busca la normativa es que las empresas compitan, no poner precios, no regular precios. Lo que les decía que es de difícil análisis porque hay que ver si el precio realmente es para excluirlo o el competidor no puede igualar ese precio porque no es eficiente. Entonces, y pedir, por ejemplo, nos ha pasado que nos piden a la autoridad de aplicación de que dictemos una medida cautelar porque el competidor está con un precio predatorio que me va a excluir del mercado, lo que le implica para la autoridad de aplicación decir, vos no cobres tan bajo, subí tus precios y en principio decir, ¿estoy generando un beneficio al interés económico general o no? Si es una conducta predatoria que va a excluir al competidor y después va a quedar un monopolio que va a poder ganar esa renta extraordinaria, sí, pero si llega a ser que resulta que el que me vino a denunciar en realidad no puede competir porque es ineficiente o por otras razones o porque quiere tener más rentabilidad, entonces es muy difícil evaluar, ¿entendés? Ese tipo de operación. Mira, te puedo decir, por ejemplo, había algunos indicios que en Argentina se terminó solucionando de otra forma, pero había muchas denuncias de precios predatorios en el tema de también empresas de televisión por los sistemas de derechos de televisación del fútbol. ¿Cuál era la denuncia? Venían los competidores de la empresa que tenía servicios de televisión por cable y a su vez los derechos de los torneos de fútbol que en Argentina dan, o sea, son muy requeridos por los usuarios. Entonces, la forma de que la empresa hacía, digamos, un subsidio cruzado, una promoción, es decir, contrata a mi empresa y te doy el fútbol codificado gratis o mucho más barato. Y entonces esto dejaba fuera al competidor que si quería poder dar ese servicio de fútbol codificado le cobraba tan caro que no lo podía regalar, porque si no le generaba pérdidas en el mercado. Nunca se llegó a terminar de algún procedimiento de esos, o sea, porque se estaba discutiendo de vuelta, porque es difícil establecer si el precio que le cobraban era excesivo o no, porque venía la discusión si era por la plaza o si era a nivel nacional o si era nado, pero de hecho había problemas y al final se resolvió porque el Estado decidió adquirir él todos los derechos de televisación de fútbol y darlos gratis. Entonces ahí se terminó el problema sin llegar a los análisis de los estudios económicos. Bueno, por eso digo que en realidad ninguno de esos expedientes llegaron a una conclusión final porque estaban todos en proceso de análisis, porque no son análisis simples, son análisis muy complejos
porque tenés que saber, digamos, no es lo mismo que hagan una promoción por 2 meses y que nada más, y entonces así se considera que es algo más competitivo, hasta a que sea algo más prolongado en el tiempo, donde uno entonces tiene que ver la evolución de los abonados de una empresa y la otra, poder determinar por qué si efectivamente esa condición le da el poder de mercado para poder excluir al competidor, si los precios están bajo los costos, y ahí entonces hay que empezar a ver los costos. Se utilizan los costos medios variables porque los costos fijos en principio ya están hundidos por las empresas, entonces hay que ver el análisis de costos, y el análisis de costos, cuando uno iba a ver los balances de las empresas, decía, bueno, dame el análisis de costos de tal ciudad, ¿por qué en tal ciudad estás vendiendo, por ejemplo en Rosario, la plaza de fútbol a tanto precio? Bueno, en realidad yo no tengo el costo por ciudad, lo tengo a nivel nacional, te dicen. Entonces hay que empezar a hacer análisis de cómo distribuyo los costos esos, porque entonces el tema es muy complejo. Y pasa lo que les decía un poco al principio, cuando uno termina de analizar todo eso, pasaron muchos años tal vez, para analizar una conducta de ese tipo. Y después viene toda la parte judicial. Entonces, por eso digo, hay que ponerle mucho énfasis en todo esto del análisis de concentraciones, a mi criterio, o sea, sin dejar de lado las conductas, pero donde se pueden ver los resultados más rápido. También otros temas a nivel así entre organismos han sido recomendaciones que se han aplicado desde la Comisión. Por ejemplo, el tema de la portabilidad numérica fue una recomendación que se hizo desde la Autoridad de Competencia, que después terminó adoptando la Autoridad de Telecomunicaciones. Pueden inclusive llegar a darse recomendaciones a otros organismos estatales en cuanto a derechos de importación de determinados productos, si se considera que puede haber algún problema en un mercado. Bueno, en Argentina también eso pasa y se está analizando, pero se da un efecto, por ejemplo, alguna de las empresas que decía, bueno, si hablas a otra empresa, a Movistar, que es de Telefónica, a cualquier otro teléfono te cobro la mitad, y ahora hace unos días Claro está diciendo, habla gratis a cualquier teléfono Claro. O sea, entonces también hay una competencia y está en continuo movimiento eso. Entonces, ahí también es difícil entrar a ver hasta qué punto regulo, hasta qué punto dejo que compitan. Son temas que nosotros los seguimos permanentemente, inclusive generamos, por ejemplo, un convenio con la Universidad de Buenos Aires para estudiar estos temas de telecomunicaciones, para tratar de no estar un paso atrás del avance tecnológico, porque eso también te pone en desventaja desde el punto de vista del organismo. Había un caso que está en la charla de mañana, pero de un supermercado que una resma de hojas la vendía realmente bajo del costo, pero ahí se llegó a determinar que como era por un mes que había sido la oferta y que en realidad era una táctica del supermercado que utilizaba para atraer gente, que nadie iba a comprar solo un producto, sino que después termina comprando varias cosas, se dijo que no había predación. Pero tenés que ver, o sea, cada mercado y no hay un parámetro que te pueda decir. La otra evolución que pasa también en la realidad, en el análisis de conductas, es que si muchas veces pasa que el denunciante viene el primer día y dice, tenés que frenar esta baja de precios porque si no yo me fundo en 6 meses.